Hola queridos alumnos, buen día. Bienvenidos a la primera clase de este año 2021. Lamentando que haya muy pocos todavía conectados. Eh, Mis deseos de felicitaciones y éxitos en este nuevo año 2021. Lo más importante es cuidarse, la salud. Con salud podemos hacer lo que se requiera para poder salir adelante. Que sus metas, sus sueños, sus deseos pues se cumplan. No solo cuidarse por ustedes, sino también por vuestras familias que son más vulnerables. Entonces reitero mis felicitaciones y éxitos para este nuevo año. Recordarles que deben entregar el día domingo las 3 tareas correspondientes para que ustedes puedan tener las calificaciones completas, y aparte de tener las calificaciones completas, es pertinente que ustedes las entreguen a tiempo. Es importante la entrega de las tareas y de eso va a depender de la calificación que tengan en este parcial, ¿no? Así que por favor, reitero, necesitan que se entreguen a tiempo. Bien. Por ahí estuve llamando la atención a Sebastián, a Edison, a Brian, que no se habían etiquetado bien. Sebastián, todavía continúas sin etiquetarte correctamente. Bien. Vamos a ver el día de hoy sobre el diagrama de acción del proyecto. Prácticamente no es más que la arquitectura, el esquema, el bosquejo de cómo tienen ustedes que casi que diagramalmente en un plano tener previsto cómo es que van a realizar su proyecto. Es verdad que ustedes no son arquitectos, no son ingenieros civiles, no son ingenieros eléctricos, pero también en forma general forman parte de la línea técnica de ingeniería, en la que aparte de los estudios y análisis y diseños que ya se les ha enseñado cómo deben realizar, necesitan también saber contar con un diagrama, con un esquema, con un plano de tipo informático, de cómo va a funcionar, cuál va a ser la situación funcional de su sistema, de su proyecto, en este caso. Entonces, es importante que tengan en cuenta de antemano también, en forma paralela, voy escribiendo, voy viendo cómo va quedando en mi diagrama o en mi plano. Bien. Como un preámbulo, como una introducción, es importante establecer que el ciclo Deming, que no es más que el origen de conocimientos y aportes de Edward Deming, en donde habla de calidad y más que todo de sugerencias para mejora de los procesos. En otras palabras, cómo transformo, cómo voy desde la identificación de un problema hasta posteriormente buscar la solución sistémica. Lo empezó aplicando en Japón, lógicamente allá por lo después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, él es norteamericano, Edward Deming fue norteamericano, no le dieron acogida, pero Japón sí le dio acogida, y realmente van a darse cuenta que este ciclo prácticamente me dio paso a las normas ISO. Me dio paso a las normas ISO, que prácticamente es el ciclo de mejora continua en la gestión de calidad, y lógicamente los clientes y nosotros queremos productos, queremos sistemas de calidad. En ese sentido es pertinente que ese ciclo, que esa mejora de calidad vaya de la mano con lo que nosotros relativamente queremos presentar ante el cliente. Este ciclo se basa en 4 palabritas bastante sencillas, bastante simples, que es el PHBA, o en español en este caso, que significa planificar, hacer o desarrollar, verificar o hacer pruebas, y actuar significa estandarizar, estabilizar los procesos. Esto se considera como el ciclo de mejora continua.
Aquí lo he bosquejado en un diagrama en donde yo tengo en 4 cuadrantes, iniciando desde el cuadrante 1 con la planificación, es decir, que yo identifico y describo el problema, hago el estudio de factibilidad y viabilidad y llego posteriormente a la parte de diseño. Posteriormente, en el segundo cuadrante, tenemos el desarrollo, ejecución, es decir, empezamos a implantar los medios de solución de acuerdo al diseño establecido, asegurando que estos estén acorde a los requerimientos técnicos del proyecto, que estén acorde a los requerimientos del cliente. Una vez que hemos ejecutado, vamos al tercer cuadrante y empiezan a hacerse las pruebas. Con las pruebas medimos los resultados para verificar si los parámetros establecidos están funcionando de acuerdo a lo planeado. Y finalmente, una vez que ya hemos realizado las pruebas, hacemos los ajustes, estandarizamos, es decir, ya estará listo para poner en marcha y de esa manera determinar la satisfacción del cliente. Entonces, eso es lo que se busca con este tipo de procesos en la que nosotros tenemos que al final llegar, como les decía, llegar a lo que se conoce, al final llegar a lo que se conoce como la mejora continua. Y lógicamente tenemos todos los requerimientos del cliente de manera satisfecha. Ahí también lo tenemos bosquejado, es decir, en ese paso a paso, nosotros vamos buscando y verificamos que el propósito se cumpla, que realmente los cambios también se estén verificando, es decir, el impacto que se tiene una vez que ha sido implementado. Asimismo empezamos a observar el éxito o fracaso del mismo, si han existido cambios, y lógicamente empezará un ciclo de mejora continua, es decir, una versión posterior para seguir creciendo dentro de los requerimientos. Realmente el diagrama de acción del proyecto es algo similar a lo que nosotros vemos aquí en la imagen, es decir, hay que analizar, hay que pensar, hay que diagramar y empezar a ver cómo se empiezan a sistematizar y a sincronizar cada uno de los elementos del proyecto. Ya no por separados, sino a nivel de un sistema. Es lo que nosotros tenemos que empezar ya a visualizar antes de implementar, antes de desarrollar. Realmente ese esquema no es más que la preparación del plan de ejecución, ¿sí? No es más que la preparación del plan de ejecución para evitar que se torne este caos como vemos en la imagen, ¿sí? Ustedes podrán decir, bueno, de acuerdo a mi experiencia, lo que quizás muchos de ustedes pensarán, siempre les ha dado resultados, sin necesidad de hacer un plan, sin necesidad de una planificación, sin necesidad de preparar nada, simplemente se pusieron en el computador y listo. O cogieron las canaletas y empezaron a poncharlas, a remacharlas, a atornillarlas para después correr el cableado y darse cuenta que al final el recorrido fue muy extenso cuando pudieron buscar otros elementos óptimos que me mejorarían el sistema en cuanto a la calidad y en cuanto a la parte económica. En este sentido, pues tienen que empezar a definir los objetivos, no solamente del proyecto, sino también ver la del cliente. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Sí? En ciertos casos preliminares se van determinando un reconocimiento del contexto, empezamos a identificar los requisitos principales del cliente, se elabora el plan de trabajo y lógicamente un presupuesto bastante cercano sin que nada se les escape y posteriormente también establecer un sistema de evaluación participativa, es decir, que nosotros podamos evaluar, monitorear, hacer el seguimiento, verificar las pruebas, pero cuando ya no estemos nosotros también debe quedar alguien que esté atento, que esté al mando de, en este caso, de que haga el seguimiento y evaluación del sistema sin necesidad de que se vaya a realizar mantenimientos posteriores, aparte de los ya recomendados o contractualmente establecidos. Bien. Vamos a analizar un ejemplo. Bien. Aquí una empresa X está queriendo elaborar un plan de trabajo y dice que su objetivo es informar, ¿sí? O automatizar el sistema de información. Automatizar el sistema de información. Es decir, que él quiere como resultado
que su sistema esté instalado y además esté funcionando. Miren, quiere automatizar el sistema, pero como resultado final quiere que esté instalado y operando. Las tareas para realizar, observen los códigos 1, 1, 1, acá ya tenemos de tercer nivel, cuarto nivel, etcétera. Dice que hay que adquirir hardware y software, hay que instalar el cableado de la red de computadoras, instalar el hardware, instalar el software y capacitar a los usuarios. Y lógicamente hay subactividades que corresponden a cada una de las tareas. Se está poniendo también los responsables y los plazos de entrega. Bien. Más sin embargo, en cuanto al proyecto de automatización, hay ciertos gastos previsibles y dice que en el primer trimestre se necesita $4.500 en este caso para hacer la adquisición de hardware y software, en otras palabras, para desarrollar el sistema que se está pidiendo. En este sentido, pues, yo puedo tener la elección, como quiero un sistema que me automatice, yo necesito ver si voy a desarrollar un software propio, primera opción. Segunda opción, que se personalice un software, el software existente, o la tercera opción, pues, que se adquiera, que se compre un paquete de datos, un paquete de software informático, para de esta manera cumplir con mi objetivo y mi resultado. Bien. También deben considerar cuáles serán las herramientas, los elementos que ustedes van a utilizar, ¿sí? Busquen un equipo colaborativo que coopere, de tal manera que también tengan una línea base de inicio y una proyección de crecimiento a futuro, ¿sí? Un cronograma establecido para determinar a través de la lluvia de ideas y mediante el diagrama de Pero de Gantt establecer la ruta crítica y verdaderamente el plazo que me va a tomar el tiempo para poder ejecutar mi proyecto. Bien, bajo estas consideraciones, pues entonces ya sabemos que el proveedor, que el cliente, en este caso el técnico, debe satisfacer las necesidades del cliente, va a requerir insumos de entrada, estos se procesarán y posteriormente vamos a tener el producto de salida, que era el software, ¿verdad? Bien. Como ya hablamos de procesos, los procesos se los define como una transformación y que esa transformación se da a través de un producto o de un servicio. Muchas veces llegamos a ustedes les ha de haber pasado, llegaban a la universidad, todo ahí bien elegantes, listos para una exposición, y muchos nos hacíamos broma, oye, te has transformado. Sí, se transformó, surtió un cambio porque pasó a través de un proceso y para ello tuvo que realizar un grupo de actividades que agregan valor, es decir, hacen que tu imagen mejora. Bien. Entonces, ya ahora encontramos el término valor. ¿Sí? El término valor dice que es la transformación mínima necesaria. ¿Sí? El valor me genera la transformación mínima necesaria que hace que va a satisfacer las necesidades o las expectativas del cliente, que es el beneficiario, y por la que él está dispuesto a pagar. Eso es el valor. Es decir, está conforme, está acorde con lo que él requiere. Bien. Sin embargo, con todo este análisis de procesos, hay que determinar o asegurar tres aspectos. Primero, la eficacia. ¿Qué significa la eficacia? La eficacia está relacionado con los resultados esperados, con los logros. Por ejemplo, si yo espero sacar 8, mi aspiración es sacar 8 en la asignatura de gestión de proyecto en el primer parcial, entonces, en ese sentido, Benítez, por favor, activa bien esa cámara, no sé qué estás haciendo alguna otra cosa, por favor. Sí. Decía que la eficacia está relacionada con los resultados. Por ejemplo, si yo tengo, mi meta es sacar 8 puntos sobre 10 en la asignatura, una vez que ya estén las notas, tengo que verificar si la meta que me propuse se alcanzó o no se alcanzó y en qué medida se alcanzó. Hay que asegurar la eficiencia. ¿Qué significa eso? Que en los proyectos yo tengo que hacer un uso adecuado, un uso óptimo de los recursos. Pero también
tengo que darme cuenta que mi proyecto sea adaptativo a la tecnología, al cambio, al cliente y a las necesidades de la empresa. Entonces, eso me tienen que generar los procesos y hacia allá debe apuntar mi diagrama de acción del proyecto. Pero ya estamos hablando de procesos. Tenemos tres tipos de procesos. Procesos de producción o procesos primarios. Son los que realmente generan el valor agregado, son la mano de obra principal del proceso de una empresa. Tenemos los procesos de apoyo, que en cambio son los que respaldan la producción, los supervisores, los subgerentes, bodega, inventario, el proveedor, entre otras cosas. Y tenemos los procesos de gestión que no son más que los jefes principales, las cabezas principales, gerentes, los dueños de la empresa. Son los que coordinan, los que autorizan, los que dan el OK para contratar, los que dan el OK para vender o negociar. Bien. Estos procesos los podemos nosotros representar a través de un gráfico llamado cadena de valor de Michael Porter. La cadena de valor de Michael Porter tiene gráficamente esa figura que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Es una especie de rectángulo con una flecha hacia la derecha. Bien. Podemos observar que en la parte de abajo nosotros tenemos los procesos primarios, ¿sí? Tenemos los procesos primarios y estos son 5. Es decir, logística interna, que no es más que el proceso donde se hace la recepción, se hace el pedido, se hace la cotización, se hace la visita al sitio del cliente. El número 2 es la operación y ejecución, es decir, es el desarrollo de los requerimientos del cliente para posteriormente en la logística 3 entregar su producto o su servicio, su computadora ya formateada, su impresora ya con mantenimiento técnico, su cableado estructurado, su aplicación app, entre otras cosas. Hay un cuarto proceso que es el de mercadotecnia y ventas, es decir, él o la persona que se encarga de realizar la publicidad, que se encarga de realizar las ventas. Y hay un quinto proceso primario que es el de servicio ex post, servicio al cliente. Es decir, se hace un seguimiento al cliente para ver su satisfacción. Luego en la parte de arriba tenemos los procesos de apoyo y de gestión. En este caso, los procesos de apoyo son el 6, 7, 8 y 9. Nosotros necesitamos de un departamento financiero, necesitamos de un departamento de administración de talento humano, de tecnología, de abastecimiento, de bodega, etc. Y en la parte más alta se encuentra el proceso de gestión, es decir, la jefatura, la gerencia general, que es donde prácticamente se planean los objetivos y logros de la institución o empresa. Si hay preguntas, pueden hacerla a través del chat y las vamos respondiendo de manera oportuna. ¿Sí? Y las vamos respondiendo de manera oportuna. Bien. Los procesos también se deben documentar. ¿Sí? No es una situación de explicación, es una situación obligatoria. Todo tienen que documentar. Es decir, si ustedes están desarrollando un proyecto informático, tienen que documentar. Y esa documentación debe ser ordenada de más a menos, es decir, de lo general a lo particular. Cómo yo voy a realizar, cómo voy a obtener mi producto. Eso se conoce como la descripción del proceso de la cadena cliente-proveedor. Es decir, quién me entrega, cuáles son los insumos o elementos de entradas, cómo voy a realizar su proceso de transformación y qué productos o subproductos voy a tener de salida y al final a quién le debo entregar. Y al final a quién le debo entregar. Entonces empezamos a hacer una desagregación de actividades o de subprocesos y le vamos dando codificaciones, actividades, y le damos una numeración, 1, 2, 3, etc. Y las tareas o subactividades las vamos desagregando de manera simplificada. Por otro lado, esa documentación de actividades
es fácil hacerla porque aquí yo también voy a determinar de qué manera puedo establecer mi cronograma de trabajo. ¿Sí? Esta documentación de actividades la podemos lograr a través de un diagrama como el que tengo ahí marcado. En la parte de arriba se describe la actividad. Aquí en la parte inferior izquierda tenemos el tiempo de duración de la actividad y el número de la actividad. Y lógicamente, allí nosotros vamos a tener 1, 2 y 3 actividades. Entonces tenemos 3 actividades y en esas 3 actividades vamos a anotar, vamos a darnos cuenta que es lo que yo tengo que hacer. Con actividades yo puedo saber el tiempo, ¿ve? Tengo 10 más 15 más 5, estamos hablando que para obtener ese producto yo me demoraré, si está en días, será en 30 días, si está en minutos, será en 30 minutos, si está en horas, serán 30 horas. Y puedo darme cuenta si estas actividades se pueden realizar al mismo tiempo o se las pueden realizar una después de otra. Para ustedes no he desconocido estos símbolos, los utilizan bastante en los algoritmos, ¿sí? Son para toma de decisiones que puedo yo representar gráficamente y estos son los elementos o los símbolos que me van a servir para hacer mi diagrama de acción del proyecto o lo que yo también le llamo mi diagrama, mi mapa conceptual o esquemático. Bien. Más sin embargo, cuando se está realizando los trabajos, hay que empezar a hacer un análisis de los valores agregados. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a hablar de dinero, ¿sí? Vamos a hablar de dinero. Y al cliente no solo hay que decirle cuánto me cuesta, también hay que decirle cuánto va a ahorrarse, cuánto va a ganarse con esa inversión que él está haciendo. Entonces dice que todos los valores agregados son la sumatoria de todos los valores agregados en cada uno de los procesos. Aquí me voy a dar cuenta con este análisis si hay personal de más, si me estoy demorando mucho, si estoy desperdiciando material, entre otras cosas. Es decir, tengo que determinar los costos en cada proceso. Esto se llama análisis de costos. Si los valores agregados es menor al costo, entonces el proyecto no sirve. Me va a llevar a la quiebra. Si son iguales, ni gano ni pierdo. Por lo tanto, yo necesito que el valor agregado de todos los procesos sea mayor a los costos, entonces allí sí me conviene y me va a generar ganancias. En este sentido, los valores agregados son 3. Tenemos valores agregados real, que realmente es lo que el cliente aprecia, es lo que quiera o no quiera tengo que hacer. Sin valor agregado, no le interesa al cliente que falte un sello, que falte una firma, él lo que quiere es ya que le traigan rápido su producto, su factura, su equipo. A veces vamos a retirar un equipo y dice, no le podemos entregar porque no está quien firme, pero ya está pagado. Por favor, entreguen, aquí está mi recibo. ¿Sí? Eso no genera valor agregado, más bien hace perder tiempo y molestias al cliente. Y el valor agregado organizacional, pese a que son necesarias, es importante que éstas deban disminuirse. Veamos el siguiente análisis. Cuando yo estoy realizando una actividad o tarea, es importante preguntarse lo siguiente. ¿Esa tarea es necesaria hacerla para poder obtener el producto o servicio? Si dice que no es necesaria, entonces nos preguntamos, ¿está contribuyendo a las funciones de la organización? Si no está contribuyendo, entonces dice que no tiene valor agregado. Si no tiene valor agregado y la dejamos, me está generando un extra costo. Por lo tanto, yo necesito eliminarla. Bien. Ahora veamos la otra opción. Si es necesaria y contribuye, entonces me genera valor agregado. Es verdad que me está generando un costo, pero la tengo en cambio que mejorar. Si no contribuye a la función de la organización, entonces genera un valor agregado organizacional. Esto tengo que reducir o simplificar. Lamentablemente no se puede eliminar. Lo único que podemos eliminar son los que no generan valor agregado. Yo puedo reducir
o simplificar los valores agregados, pero sí en cambio puedo incrementar los valores agregados reales, que son los que realmente me van a generar costos o ganancias dentro del proyecto. Bien, en conclusión, un mapa, un diagrama, un plano, un esquema del que ustedes tienen que saber, una especie de diagrama de entidad-relación en la que deben tener clarito. No hacerlo al final. Es una de las primeras cosas que se hace. Yo debo tener claro cómo va a funcionar mi sistema. Bien, entonces aquí yo tengo un diagrama de una empresa, de ingeniería, pongamos de ingeniería en sistemas, y empieza a hacer. ¿Cómo se hacen los pedidos? Lo hacemos a través de teléfono, lo hacemos de manera personal, por redes sociales, etc. Hay alguien que recepta los pedidos. Una vez que receptamos los pedidos, se genera una orden del pedido. Posteriormente, dice que hay que analizar y clasificar los pedidos, generando un memorando donde se realiza el pedido de cotización. Se programa los trabajos por especialidad. Se hace un memorando para solicitar la visita. Estoy haciéndolo de manera formal, que es como tienen que plantearlo. Visitar el sitio de obra o visitar al cliente. Se me generan planos. Posteriormente yo tengo que empezar a elaborar presupuestos. Ese presupuesto se lo elabora y se lo pasa a la sección administrativa de la gerencia para que envíe la proforma y empiece a negociar con el cliente. ¿Sí? Si se negocia con el cliente, entonces se firma el contrato. Si no se negocia con el cliente, se le avisa de todas maneras y se archiva. ¿Sí? Entonces, si se realiza el contrato, la copia del contrato también se le archiva y el departamento administrativo envía una orden para que se programen los trabajos ya contratados. Volvemos al paso 3. Entonces hay una orden de ejecución, empiezan a ejecutar los trabajos. El paso 8, una vez que se finalizan los trabajos, se realiza un acta de entrega, recepción a satisfacción del cliente, se entrega el trabajo, se comunica que la obra o el proyecto ha sido finalizado, se hace la liquidación de la obra, en este caso, genera una factura al cliente, se le avisa y el cliente hace el pago correspondiente. Miren, tenemos el proceso cerrado desde que se hace el pedido hasta que se hace la entrega, una vez contratado, y pago correspondiente con las liquidaciones contractuales técnicas y financieras del proyecto. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Esto es lo que se conoce como diagrama de acción del proyecto. De tal manera que cuando cualquiera que vea el diagrama, que vea el gráfico, tiene que entenderlo. Tienen que entenderlo. Observen, estoy utilizando códigos, números, flechas, estoy utilizando colores, estoy utilizando qué documento tengo de salida. Y de sobremanera, o pongo todo en español o pongo todo en inglés. No pongo Spanglish. Entonces, este diagrama, ustedes tienen que ponerlo también en el ejercicio del trabajo número 3, si no me equivoco, o 2. También tienen que ponerlo. A esto se refiere. Preguntas, dudas. Por favor, si alguien tiene dudas, si alguien necesita preguntas, puede hacerla inmediatamente. ¿Sí? Por favor, dudas. Bien, parece que no hay. Aquí No, continúe nomás. Perdón. Que no hay dudas, que puede continuar. Gracias, Marjorie. Aquí tenemos otra manera de representar mi diagrama de acción del proyecto. Otra manera. Hay muchas formas. Sí, hay muchas formas. Lo anterior es un proyecto real, ¿ah? No es un invento. Esto que estamos presentando aquí, este segundo ejemplo, también es un proyecto real, es un proyecto de investigación que estamos haciendo, en la que implica, miren, ve, integración de conocimientos o de componentes. Tenemos la parte electrónica, tenemos redes y telecomunicaciones, tenemos base de datos, tenemos programación, etc. Bien, miren, ve,
empiezo a codificar C1, C2, C3, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Qué más digo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde voy? Aquí es una especie de diagrama de bloques que he hecho, mi diagrama de acción. Tengo 4 puntos y en esos 4 puntos estoy indicando qué voy a hacer. Estoy haciendo que a través de puntos de conectividad yo tengo que transmitir esa información a través del Internet hacia una base, ¿sí? Hacia una base en donde tengo un sistema de redes y telecomunicaciones y donde tengo un servidor central que puede ser físico o en la nube. Ese sistema de datos va a estar georreferenciado de tal manera que yo puedo procesar la información y puedo también automatizar la información a través del software. Viendo las explicaciones, miren, de cada bloque, ¿ve? Ya tengo incluso qué productos voy a obtener. ¿Sí? Tengo incluso qué productos voy a obtener. Dice que yo voy a obtener con el primer componente un sistema de dispositivos IoT con sensores móviles. En el segundo tengo un sistema de enlace de transmisión de datos. En el tercero tengo un repositorio de georreferenciación de base de datos. Y en el cuarto tengo un software para procesamiento de las variables. Y aquí, de una manera general, hago una explicación metodológica. Esto también se lo considera como un diagrama de acción del proyecto. Ya ustedes tendrán la imaginación, la creatividad, el ingenio de los conocimientos que hasta el momento tienen, que ya son bastantes, están a punto ya de ser ingenieros de sistemas. Podríamos decir, estamos a 2 semestres de que ustedes, Dios mediante, ya sean ingenieros en sistemas. Entonces, hay que ir cambiando esa mentalidad, ya no pensar como alumno, pensar como el ingeniero que van a ser. Bien. Entonces, queridos alumnos, eso es lo que tenía planeado para la clase de hoy, es lo que estaba programado, Dios mediante, para que ustedes puedan avanzar en sus trabajos y no solamente avanzar, sino que también puedan ir mejorando y madurando sus conocimientos dentro del plano profesional, y porque allá, en ese contexto del mundo, donde está el cliente, donde ahora sí ya no vamos a experimentar, donde ya no vamos a entregar un deber, sino que vamos a entregar un servicio profesional, y sabemos que ese servicio profesional debe entregarse a tiempo, sabemos que ese servicio profesional debe cobrarse adecuadamente. Bien. Si hay preguntas, por favor, antes de cerrar, para poder realizar el cierre. Bien, parece que no hay. Bien, reitero mi agradecimiento a los que han estado presentes. Nuevamente mis felicitaciones y deseos de un buen año exitoso en este 2020. Cuídense. Dios mediante, ojalá esperemos vernos pronto presencialmente en la universidad. Yo creo que todos extrañamos la universidad, pero ahora toca cuidarse. La próxima semana, que es la semana 8, que vamos a tener los exámenes, como ustedes su examen lo van a entregar prácticamente el día domingo, la semana de clases siguiente se la toman libre para que puedan prepararse para otras asignaturas. Entonces, la otra semana se toman la hora libre para que se preparen para los exámenes de otras asignaturas, y yo voy a aprovechar para ir calificando las tareas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Listo. Bien. De mi parte, pues, gracias, que tengan un lindo día, un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Igualmente, ingeniero. Hasta luego.